¿Te has preguntado alguna vez cuál es el origen de los textos del Nuevo Testamento que hoy conocemos? ¿Sabías que los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento están en griego, pero podrían haber versiones anteriores en arameo o hebreo? ¿Quieres descubrir por qué la pesita aramea es tan importante para algunas ramas del cristianismo oriental? Vamos allá. Los textos más antiguos y conocidos del Nuevo Testamento están escritos en griego. A partir de los papiros y los códices más antiguos, han determinado cuál es el texto griego que puede tenerse como fidedigno, para lo cual se utiliza lo que se llama la crítica textual, que consiste en fijar el texto más antiguo, a partir de los manuscritos existentes en la actualidad, que tienen variantes. A partir de esta versión en griego se efectúa la traducción al castellano, o al inglés, francés, alemán, etc. La búsqueda de texto griego más antiguos de cada uno de los evangelios y de los demás escritos del Nuevo Testamento no es tarea sencilla. Es posible que, antes del texto griego, existiera un texto escrito en arameo o hebreo, pero sobre esto no existe pleno acuerdo entre los estudiosos sobre el tema. Del que están más o menos de acuerdo al respecto es que el de Mateo fue escrito en hebreo, pero no se ha hallado ningún manuscrito antiguo de siglos primeros que lo confirme, aún. Pero sí hay códice en arameo. Una de esas versiones antiguas de Mateo es un manuscrito arameo, la Pesita, sobre 350 manuscritos antiguos de la Pesita, que datan de los alrededores del siglo V. George Lamsa tiene un buen argumento para afirmar que la Pesita aramea antecede al texto griego, o tal vez debo decir, se basa en un texto hebreo o arameo que antecede al griego. Otro manuscrito el cual contiene los 4 evangelios en arameo es el Codex Syro-Sinaiticus, pero a menudo se le llama simplemente el Sinaítico. Este manuscrito es tan viejo como los manuscritos griegos completos más viejos en existencia, siendo de igual edad que el Codex Vaticanus y el Codex Sinaiticus griego. Por eso siempre encomio a profundizar más de lo que se nos ha enseñado. Creo que es algo que nunca me cansaré de decir, ya que por estar occidentalizados hemos puesto más énfasis en versiones griegas que en arameas o hebreas. Déjeme citarle un ejemplo. La Pesita es el texto estándar para gran parte de la Iglesia Ortodoxa Oriental, especialmente entre las ramas de la Edad Media. Mientras que la Iglesia Católica Occidental reclama el Textes Receptes griego como el texto estándar, gran parte de la Iglesia Oriental designó a la Pesita aramea, siríaca, como el texto estándar del Nuevo Testamento. Si el movimiento protestante hubiera salido de la Iglesia Oriental en vez de la Occidental, el protestantismo probablemente estaría, en general, argumentando en favor del arameo en lugar del griego. Se tienen sobre 350 manuscritos antiguos de la Pesita, que datan de los alrededores del siglo V, y George Lamsa tiene un buen argumento para afirmar que la Pesita aramea antecede al texto griego, o tal vez debo decir, se basa en un texto hebreo o arameo que antecede al griego. Solo hasta nuestros tiempos se han difundido versiones bíblicas de los Evangelios, Nuevo Testamento, que se nutren de códice en hebreo o arameo que aunque no varía en el mensaje sí le da en algunos casos una semántica más apegada a lo que quisieron transmitir el Mesías Yeshua y sus apóstoles. Si a lo anterior tómanos en cuenta que el Mesías y sus discípulos fueron judíos y sus raíces hebreas, debiera ser pertinente para el Est 5 bíblico versiones relacionadas. Obviamente esto merece un estudio aparte. Aquí nos enfocaremos en el aprendizaje de qué es un papiro, un pergamino y un códice. Veremos cuáles son los códices griegos más antiguos, para tener una mejor perspectiva del creyente en Yahweh y el Mesías Yeshua.